Es increíble lo que se vivió ayer en Nayarit. Un hombre inocente, Alonso, fue sentenciado a prisión. Su error, estar en el lugar y momento equivocado. Un ciclista se atravesó en su camión cañero y perdió la vida. Pero Alonso no huyó, no fue cobarde. Esperó a las autoridades. A pesar de eso, la jueza Wendy, señalada por corrupción, lo mantuvo encerrado, ignorando que la familia del ciclista ya había otorgado el perdón. La fiscalía, sorda. El dinero no estaba del lado de Alonso, y eso lo hizo culpable. Pero su gente no lo dejó solo. El gremio cañero se levantó. Taparon avenidas, bulevares, libramientos, hasta la entrada de fiscalía. Las calles se llenaron de caña y dignidad. ¿Por qué protestar así? Porque en otros casos, conductores ebrios y con dinero sí salieron libres. Alonso no tenía dinero, pero tenía el pueblo. Durante 14 horas, el pueblo de Nayarit se unió. Las redes ardieron en apoyo. Quien se pusiera en contra era señalado por insensible. Y entonces sucedió. Alonso fue liberado. No fue solo la libertad de un hombre, fue la victoria de la unión, de la justicia, del pueblo. Porque cuando el pueblo se une, nadie lo detiene. ¿Por qué la mejor futbolista del mundo no gana lo mismo que Messi? ¿Vos vas a la cancha a ver fútbol femenino, Marcela? No. Bueno, yo sí voy a la cancha. Yo pago para ver a Messi o a cualquier jugador que se te ocurra. Vos no. Entonces, ¿de dónde querés que saque la plata la pobre jugadora de fútbol femenino? ¿De dónde querés que la futbolista femenina saque la plata si vos no sos capaz de pagar una entrada? Pero, a ver, pero vos me vas a decir que la plata de Messi sale de que vos vas a y pagues una entrada. ¿Y de dónde te pensás que sale la plata, Marcela? Y del capitalismo, obviamente. Marcela, el capitalismo es exactamente eso. Pago por un producto que quiero consumir y beneficio al que me brinda el producto. O el servicio. No. No, ok. No. A ver. No, vos estás lleno de odio. Debe ser O sea, eso, la debe verdad ser no eso. se puede, no se puede hablar con vos. Marcela. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buena noche. Muy buena noche a todos aquellos que nos siguen en el estreno del video, en el estreno de este trabajo de comunicación con ustedes, de su servidor, Alejandro Rodríguez. Deseando de verdad que su semana haya iniciado muy bien. Que el fin de semana largo de Semana Santa para todos aquellos que lo tuvieron sea de salud y vida. Espero que todos los que aquí nos ven, nos siguen, hayan regresado con bien. Espero tenerlos aquí. Espero que todos aquellos que de alguna u otra manera nos siguen estén hoy aquí pudiendo disfrutar de esta comunicación para con ustedes. Y que, insisto, haya sido un fin de semana agradable. No así para la información. Hay cantidad de cosas. No hice video como lo comenté el miércoles pasado, porque ya venía yo viendo precisamente una baja en las visualizaciones, ¿no? Entonces, pues preferí dejarlo. Aparentemente no hubo mañaneras, y digo aparentemente en el sentido de que sí, no hubo pérdida de tiempo, esta actividad que se tiene desde presidencia inútil, de verdad. Yo lo considero así. Si como por ahí decía Chumel, si al anciano delirante lo veía poca gente, a esta señora carente de todo sentido, no la ven, y creo que ni en su casa, ¿no? Yo creo que ni su marido ni sus hijos ven
ejercicio, ¿no? De pérdida de tiempo inútil, de gasto de recursos que para muchas otras cosas pudieran servir. Pero a pesar de ello, la información, como lo hemos comentado muchas veces, esa nunca se detiene. La información sigue, las situaciones siguen, y nada pareciera ser que cambia el hecho de que se dé este programa o no. Porque finalmente los muertos siguieron, asesinatos, es impresionante de verdad prender la tele en la mañana, poner un canal de noticias, el que ustedes quieran, en el canal que ustedes quieran. Puede ser el 2 local, el 4 local, el 6 por ahí en televisión abierta que tiene señal también. Puede ser el que quieran, Azteca, el canal 3 de imagen. Pongan ustedes el noticiero que quieran, en el canal que quieran. Y nos vamos a encontrar muertos aquí, muertos allá, descuartizados, y que el otro, que apareció una cabeza acá, y que un costal de huesos por allá. Y yo siempre me he preguntado, al igual que mucha gente, ¿por qué esta señora pseudocientífica pierde tanto el tiempo estúpidamente en un programa, sea de 1 hora, sea de 20 minutos, o sea de 20 horas? Es pérdida de tiempo, no tiene otra cosa que hacer, yo me pregunto. O sea, nosotros le pagamos un salario bastante alto, por cierto, por hacer esas estupideces todos los días que no tiene ningún sentido, que no tiene ningún objetivo más que el de tratar de convencernos de algo que no está sucediendo. Yo no lo veo, ¿no? Yo no siento que esto esté teniendo ningún... Y ahorita entraremos porque hay muchas cosas que comentar, ¿no? Su servidor, Alejandro Rodríguez, invitándolos a seguirnos en este canal Por Ti, por México, y el canal de Alejandro Rodríguez. Sigo intentando rescatar mi canal. Ha sido verdaderamente complicado. La misma plataforma que nos canceló me está limitando en cuanto a... Ellos me pedían que me suscribiera a un portal de música de paga, ¿no? Lo cual estaba yo dispuesto a hacer, pero ahora resulta que la dichosa página ya no tiene ese acceso. Entonces he estado viendo cómo hacerlo, todavía intentando recuperar mi canal, de verdad. Pero ahí estamos, ¿no? Pero también nos pueden encontrar en @ Por Ti y por México en Facebook, @ Por Ti por México en X. 3 canales, 3 formas de seguirnos, 3 formas de estar con nosotros y 3 formas de tener este acercamiento, esta comunicación. Sus comentarios siempre bienvenidos aquí abajo en la caja de los comentarios. Muy bienvenidos. En los videos, en el estreno, siempre pongo el chat en vivo. Yo veo el video, obviamente. Y ahí estoy comentando con ustedes. Si ustedes tuvieran alguna intención de comentar algo en el chat en vivo, siempre tenemos chat en vivo. Y si no, en la caja de los comentarios, ¿no? Cualquier comentario es agradable. Gracias a la gente que nos ha escrito. Por ahí me decía una persona, eres radicalista, ¿no? No le digo ni radicalista, ni izquierdista, ni nada, ¿no? Simplemente soy una persona que quiere ver un México distinto, que quiere ver un México diferente, y me encantaría poder tener la oportunidad de hacer las cosas de una manera total y completamente distinta a como siempre se hacen en este país, ¿no? Hay muchos temas precisamente a razón de eso, ¿no? Veía yo hoy en la mañana, mientras me desayunaba, un programa hablando de este coche, de qué, Olinia, esta empresa mexicana que busca la fabricación de autos eléctricos compactos, vehículos de menos de 150,000 pesos, me parece, como para ponerlos al alcance, ¿no? Esto de verdad es increíble lo que cuando yo sé que va a haber gente que va a hablar maravillas, ¿no?
Yo sé que va a haber gente que va a decir cosas, no, no, mira, un coche mexicano, sí, que no, hombre, qué bárbaro, qué buenos somos, qué fregones somos. Tristemente no. No, ni siquiera va cercanamente a una realidad que México debería de estar viviendo, ¿no? Y es curioso porque comentaba uno de ellos, es que de esta forma vamos a poder tener vehículos y todo muy, muy convenientes, pero hay gente que ya se está preocupando de cosas, ¿no? El coche todavía no surge, pero hay gente que ya se preocupa, por ejemplo, bueno, que el día que mi coche se quede sin batería, ¿cómo van a reciclar la batería, no? Y decía una de estas personas que están encargadas de este proyecto, ¿por qué te preocupas de cosas que todavía falta mucho porque pasen? Hay vehículos eléctricos extranjeros hoy día en el país que, como decía esta persona, el coche de la batería todavía son coches que ya tienen 2, 3 años circulando y la batería todavía tiene un 90% de vida. ¿Por qué te estás preocupando? Por una razón muy simple, porque esto el mundo ya lo vivió. Lo vivió, como lo hemos dicho en otras ocasiones, con el plástico, lo vivió con el unicel, lo vivió con muchos otros elementos que se crearon, que si la llanta simplemente de los autos, y que después se encontró que resultó un verdadero problema. Si vamos a empezar a hacer cosas también en México con esta lógica de que no, ahorita vamos a resolver un problema, aunque generemos otros 20. Esto ya pasó con los coches Tesla. Una persona en España intentó reciclar un banco de baterías de un vehículo Tesla, ¿no? Para empezar, resultó casi imposible desmontarlas. Porque son baterías, digamos, pequeñas, que todas en un banco de baterías hacen un todo, ¿no? Pero son varias. Y decía él, desarmar siquiera una. Aquí les puse ese video hace ya el año pasado, en donde resultó casi imposible el reciclado de esas baterías, ¿no? Porque además ya no son baterías que se pueden reciclar fácilmente. La batería tradicional que traen nuestros automóviles todavía, que son de celdas, ¿verdad? Y traen sus postes en donde conectamos la misma, la batería, etcétera. Una cuestión de detalles que tienen las baterías, ¿no? No, estas baterías ya no son así. Y reciclarlas está resultando todo un problema. Resulta que creo que contaminan más que el beneficio que generan, ¿no? Entonces, no, yo creo que ya no podemos caer en esta lógica, en esta mentalidad, en este accionar de esta forma, en donde voy a resolver un problema, no importa que genere yo otros 20, ¿no? No, yo creo que ya basta, ¿no? Ya basta de tanta estupidez, en el sentido de que si voy a resolver un problema ahorita de movilidad, que además ni siquiera es una solución a la movilidad, y ahorita entramos en ello, pero ya todavía ni empiezan y ya están viéndole los peros, ¿no? Y antes de que se me olvide, por cierto, mi más sentido pésame a la familia del Papa, ¿verdad? Que falleció el día de ayer en la noche. La noticia se nos dio hoy por la mañana, que había fallecido a los 88 años. Pero qué desagradable de verdad es ver cómo gente, en comentarios de varios lugares que encontré, tanto comentario negativo, ¿no? Yo puedo entender que mucha gente no sea creyente, ya no hablemos de religión católica, de ninguna religión, ¿no? A veces seguir esta máxima que alguien nos enseñó de si no tienes algo bueno que decir de alguien, mejor no digas nada. Me tocó leer cantidad de mensajes negativos, ofensivos. Y aquí tocamos un día la parte de religión porque mucha gente trae un odio particular con la religión católica por sacerdotes pederastas, ¿no? Pero yo lo decía, es que a ver, señores, no se equivoquen. No es el sacerdote el que violó a un niño, o a una niña, o a un joven.
no es el sacerdote el que abusa de personas, porque esto es como yo que estudié arquitectura y yo violara a una mujer, dijeran, es que los arquitectos violan mujeres. No, 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 no. En todo caso, quien violaría a una mujer sería la persona, el ser. Insisto, jamás me atrevería siquiera a tocar, como dicen por ahí muy ciertamente, ni con el pétalo de una rosa a una mujer, ¿no? Pero si eso sucediera, insisto, no sería el arquitecto, no sería el mecánico, no sería el carpintero, no sería el gestor de marcas, no, sería la persona, en todo caso, la que viola a otra, ¿no? En la iglesia se tiende a mucho a pensar esto, ¿no? Es que el sacerdote violó. No, 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 no. No nos confundamos. En ningún lugar de la Biblia, en ningún lugar de ningún texto religioso dice tú violarás a tu prójimo, ni mucho menos, ¿no? Esto es una cuestión de gente trastornada, de gente enferma, de gente que tiene una mentalidad muy, muy, muy torcida como seres humanos, no con profesión. Insisto, generalmente los violadores, los abusadores, no es porque eran ingenieros, arquitectos, médicos. A lo mejor la oportunidad se da, ¿no? Ha habido casos de médicos, por ejemplo, ginecobstetras, que han abusado y han tenido tocamientos a mujeres gracias precisamente a su profesión, digamos a la facilidad, si algún adjetivo pudiéramos ponerle, gracias a la facilidad de su profesión, a poder tocar a las mujeres de cierta forma. Pero muchas mujeres han expresado que estos tocamientos no fueron normales, no fueron, llamémosle, los regulares de un procedimiento médico. No, ya la mujer percibe inmediatamente cuando esos tocamientos son distintos a lo que debería de ser, ¿no? Y no es el médico, o sea, es una persona valiéndose de su profesión para hacer cosas así que no son adecuadas, pero es la persona trastornada, enferma y demás, la que hace este tipo de cosas. Muchos comentarios iban a razón de esto con el Papa. No, sí, maldito, Papa, qué bueno que se murió. Y es increíble escuchar ese tipo de comentarios y nos damos cuenta que es precisamente la polarización, es este descontrol, es este desubicar total de la gente hoy día, no nada más en México, porque la desubicación es total. Yo creo que todo el país está pasando por un periodo verdaderamente complicado, ¿no? Difícil. En Oriente, como lo he dicho antes, vemos esta división entre parejas, ya hombres y mujeres que ya no quieren saber nada de vivir en pareja con nadie, ¿no? Mucho menos de reproducción. En otros tantos países donde se están matando por las diferencias socioculturales y religiosas, ¿no? En otros tantos por ideologías que ya el mundo se encargó de demostrarnos que no funcionan, como son esta bola de escuincles idiotas, tarados, retrasados mentales, y perdónenme la expresión, pero así es, que todavía creen que el comunismo y el fascismo particularmente pudiera tener cabida en un mundo del siglo XXI, ¿no? Estos escuincles idiotas que no tienen ni la menor idea. Definitivamente el ácido fólico fue carente totalmente con sus madres, que ya traen la cabeza rapada, ¿verdad? Pero digo, habemos quienes lo hacemos, pero no con esa mentalidad, ¿no? Que ya se rapan, que es estos dichosos skinheads con la cuestión de buscar un fascismo otra vez, ¿no? Que se sienten nazis, ¿no? Esto me recuerda mucho en México a la cuestión del Che Guevara, ¿no? Lo hemos comentado en algunas ocasiones. Esta gente que tiene cierta idolatría por el Che Guevara a nivel prepa particularmente, ¿no? Donde los jóvenes están cambiando un poco de forma de pensar y de actuar. Y se encuentran con esto del Che Guevara, ¿no? Y ya traen sus playeras y ahora gente que anda con sus playeras con suásticas, ¿no? Porque creen que el fascismo debiese de regresar, ¿no? Y me da
Me da curiosidad de verdad y me da coraje al mismo tiempo, porque una persona morena, ¿verdad? Sin buscar ser despectivo, como le dicen a veces prieta, es la que anda buscando el fascismo, ¿no? O sea, ya de entrada es no entender ni siquiera el propio fascismo y cómo surgió y el por qué, ¿no? Esta cuestión de la superioridad de la raza aria, ¿no? Ah, no, pero son morenos, prietos y algunos no dudo que sean hasta negros, que andan pretendiendo que el fascismo regrese al mundo, ¿no? Esta cuestión con que les digo con el Papa, que en paz descanse, yo soy católico a mi manera, no soy el católico tradicional, ¿verdad? De cada 8 días a misa y en fechas como la que pasó, están rezando y que el ayuno. Yo tengo mi muy particular forma de ejercer, de practicar esta religión católica que es en la que yo creo. Y yo creo que fue un ser humano que mucho hizo. Le faltó sin duda hacer a lo mejor un poco más en muchas cosas, pero creo que fue un buen periodo en el que se realizaron muchas cosas, ¿no? Sí, sin duda, sigue quedando a deber la Iglesia Católica, pero yo creo que tiempo al tiempo, ¿no? Es como dicen, es como un gobierno. Un gobierno no pretendamos que cambie las cosas de la noche a la mañana. El problema viene cuando estos políticos como el anciano delirante prometían que la seguridad iba a cambiar en un año, ¿no? Que la cuestión de la salud en un par de años iba a ser mejor que en Dinamarca, ¿no? Que obras como la refinería y otras más, lo comentaba yo aquí en mi video del miércoles, un imbécil por ahí en X que contestó referente a la refinería, a una crítica, y decía, bueno, es que ustedes bola de pendejos, ¿no? Que creen que una refinería se hace de la noche a la mañana. Digo, no, es que el problema no es ese pedazo de tarado, ¿no? Aquí el imbécil más bien es otro. El problema no es que no sepamos los tiempos. Efectivamente, quienes sí sabemos del tema, sabemos que efectivamente una refinería requiere al menos de 5 a 6 años. Al menos. Hay refinerías que requieren mucho más tiempo, ¿no? Pero al menos requiere de 5 a 6 años para ser funcional, operacional. Entonces ese no es el problema es que los que sí sabemos, sí estudiamos, sí leemos y sí investigamos, sabemos que exactamente una refinería, por ejemplo, de estas condiciones, no podía costar 8,000 millones de dólares y mucho menos iba a estar en 3 años. Pero ¿qué dijo el anciano delirante? El problema es ese, el problema una vez más no es técnico, no es de construcción, no es mecánico, no es de procedimiento, no. Todo el problema acaba resultando en una cuestión política, bola de gente que hasta como la actual, hocicones que se van de boca, precisamente por tener una boca demasiado grande conectada al intestino, ¿no? El cerebro lo tienen conectado al intestino, porque dicen una bola de pentontadas, ¿verdad? Y solamente lo que sale es desecho fecal de cerebros y de bocas, así como estos políticos actuales. Efectivamente, el problema no era propiamente el tiempo. El tiempo, insisto, desde el principio se dijo por especialistas que esa refinería iba a tardar no menos de 5 a 6 años. Que no había manera de que una refinería de esas condiciones entrara en operación antes. Y lo que cobraban entonces los especialistas, los meros buenos para hacer refinerías, dijeron es que el costo de esa refinería es de no menos de 14,000 millones de dólares. Este idiota anciano decrépito nos quiso vender fantasías. Acabaron haciendo una refinería militar, es una bola de gente idiota, incompetente. ¿Y qué pasó? Simplemente hacer la interconexión. De esto ha resultado toda una pesadilla. Por eso esta cochinada no opera todavía, ¿no? Y lo peor de todo es que puede no operar, porque para resolver los problemas que se generaron al no haberla hecho como debían de hacerla, eso está resultando toda una pesadilla. Entonces, insisto, el problema no fue que muchos de nosotros no sepamos cómo se hace una refinería. El problema resultó en que hubo gente que prometió cosas como este anciano estúpido, de que esto iba a estar en 3 años, iba a costar 8,000 millones. No, ya lleva más de 20,000 millones, ya lleva más de 4 años y resulta que todavía no tiene fecha para operar como debe de ser, ¿no?
Con la cuestión de la religión un poco es lo mismo. Mucha gente espera cosas que en el caso de la iglesia nunca prometió absolutamente nada, ¿no? Han hecho lo que pueden con lo que tienen, y obviamente ellos también, y me queda claro, tienen que ir protegiendo esta idea, esta creencia que la gente tenemos en la iglesia, ¿no? Pero llega un punto en el que entra el factor humano. La iglesia tampoco es una máquina, tampoco es una computadora. Es como cuando dicen, no, es que un coche atropelló a personas. Lo hemos mencionado varias veces. No, discúlpame, los coches no atropellan personas. Cuando un coche sea completamente autónomo, no lo maneje nadie y funcione con cierta tecnología para que se maneje solo, y si en esa condición gente pierde la vida por un atropellamiento o por otra cosa, será otra historia. Hoy día ningún coche atropella a nadie, un coche no mata a nadie, lo he dicho inclusive con respecto a las armas. Ustedes pueden tener una K-47, una 45, una Magnum, pueden tener una 9 milímetros, pueden tener una Barrett de 50 milímetros, que si ustedes no la activan, un arma así no va a matar a nadie. Pueden tener una cabeza nuclear en su casa paradita por ahí en una basecita que no va a matar a nadie. A no ser que se corroa la fregada bomba, ¿verdad? Por cuestiones de inclemencia del tiempo y demás. Y después tenga problemas en ese sentido. Pero en general nunca va a hacer ningún daño. Si no pasa ¿qué? Si no llega la mano humana y activa cualquiera de esos dispositivos que les acabo de mencionar, ¿no? Una moto, un coche, un camión, un tráiler, si no tiene la parte humana, nunca van a matar a nadie porque ni siquiera se van a mover. En el caso de la iglesia es un poco lo mismo. Es la parte humana, no la parte de creencia, no la parte del catolicismo per se, no la parte de lo que está escrito en los libros sagrados, no, es el humano. Y como todo lo que el humano toca prácticamente lo echa a perder, estamos viendo eso, ¿no? Pero estas críticas de verdad absurdas, sin razón, sin lógica, completamente fuera de lugar, yo no las entiendo. Yo entiendo el odio que mucha gente hoy día tiene por todo, ¿no? Viven odiando todo. Y mucha gente vive criticando todo, pero ni siquiera lo entiende. Estos videos que les comparto en los intros de mis videos, a veces son muy ilustrativos. Por ahí veía yo un video de un caballero hablando del dichoso feminismo, ¿no? Pero como él nos daba datos, sí, pero los muertos siempre son más hombres. Los suicidios son de hombres mayormente. A la gente que mayormente matan grupos de crimen organizado y algunas otras cosas son de hombres. Mueren más hombres por algunos ciertos problemas médicos, ¿no? Cuando se va a la guerra, siempre somos los hombres a los primeros que nos mandan, jamás a las mujeres. A no ser que la mujer se enliste por propia iniciativa, nunca se solicita a mujeres, ¿no? Y entonces caemos en estos temas de igualdad, ¿no? ¿Cuál igualdad? ¿Cuál? Entonces es equivocar a veces el camino, damas, caballeros, en cuanto a lo que estamos diciendo con respecto a lo que está pasando. Si vamos a hablar de un tema, en este caso, por ejemplo, el religioso, hablemos de conciencia y hablemos de lógica. Quitémosle todo el elemento, digamos, como normalmente lo decimos, de entrañas, y hablemos de lo que es. Los sacerdotes pederastas, insisto, son personas enfermos, trastornados mentales, personas, no sacerdotes, no cardenales, no padres, no, nada. Son personas cometiendo ilícitos. Vamos a atacar a la persona en cuestión porque hizo algo, adelante, a la persona.
no a la investidura, porque insisto, no existen los arquitectos violadores, los ingenieros violadores, los médicos violadores, no, existen los seres humanos, las personas, los hombres y mujeres también hoy día violadores, más allá de su profesión. Pero cuando se tiene un gobierno completamente descompuesto, cuando tenemos un gobierno incapaz, cuando tenemos un gobierno que de verdad no sirve para un carajo, por más de que digan que el que tenemos actualmente en México, por ejemplo, es de una científica que si esa es científica, otra México, entonces estamos jodidos, ¿no? Con ese tipo de ciencia, ¿no? Y peor con ese tipo de gente, ¿no? Es que esto ya no es una cuestión de profesión, lo decía Gloria Álvarez alguna vez, esto ya es una cuestión de personas. Esta señora dice ser, como lo hemos dicho antes, científica. ¿Científica en qué? ¿Qué tipo de ciencia es el que ella supuestamente maneja? Porque sin duda en lo político, nomás no pega una, ¿no? Hubo muchas cosas, como les digo, esta semana, este fin de semana, partiendo del jueves, tal vez desde el miércoles. Una de ellas muy preocupante, esta casa, propiedad o como ustedes quieran llamarle, de retiro me parece que la península de Yucatán, en donde se pretende hacer una casa de retiro y una casa de asistencia militar para militares con problemas propios de su profesión, ¿no? De entrada aquí ya me pareció una burla completamente increíble. Esto lo están haciendo en las orillas de la laguna Bacalar. Esta laguna que se conoce como la laguna de los 7 colores, me parece, si mal no estoy. Si me equivoco, corríjanme, ¿no? En donde llegaron con maquinaria pesada. Qué casualidad, ¿no? O sea, para empezar, van a hacer casi un centro recreacional, médico, no sé cómo. Y qué casualidad que lo hacen en este lugar, ¿no? Un lugar que turísticamente hablando, sin duda, tendría un éxito brutal, ¿no? ¿Por qué tendrían que por qué no van y lo ponen allá en la punta de un cerro, ¿no? Donde hay toda tranquilidad y donde nadie se acerca. Nadie. Si tú vas y pones esa base en la punta de un cerro, nadie, no va a haber persona alguna que te moleste ahí, ¿no? Si lo que buscas es tranquilidad, ¿no? Porque si lo que buscas es estar tranquilo y que nadie te moleste, vete allá a la punta del cerro. Esta es una zona turística inclusive. Esta laguna Bacalar es una de las atracciones turísticas propias del lugar, donde tiene una belleza excepcional, ¿no? Entonces ya de entrada, si lo que buscabas tranquilidad, pues creo que ya no te funcionó del todo, ¿no? Pero qué casualidad que llegan con todas con toda la mala, porque de verdad, esto es muy mala actitud, ¿eh? Llegan con la pésima actitud, llegan con maquinaria pesada para ganarle espacio a la parte de la laguna. Digo, aquí yo de verdad yo no entiendo a veces la falta de cerebro definitivamente de esta gente de la milicia que se dicen muy inteligentes. No, sin duda, no, creo que dista mucho de la inteligencia de mucha gente en la milicia, ¿no? Buscan llegar con todo este equipo y llegan a dragar la laguna, ¿no? Háganme ustedes el favor. Obviamente, inmediatamente fueron detenidos por la población del lugar. Pues es una zona turística donde muchísima gente vive del turismo de esa zona, ¿no? ¿Qué creían que iba a pasar? Pero después escuché por ahí una nota que decía que este lugar va a ser, más allá de descanso, va a ser un lugar también para atender los problemas emocionales. ¿Qué problemas emocionales tienen los militares en México? Esta gente no ha estado en una guerra en su vida. Mucha gente podría decir, no, se te olvida que están en guerra constante con el crimen organizado. ¿Cuál guerra?
¿La de abrazos, no balazos? Hay 50 videos y no 200 en las redes donde se muestran cómo los criminales pasan por afuera de bases militares, se encuentran en el camino con militares y nadie hace nada. ¿De qué hablan? ¿Traumas de qué? ¿De enfrentarse a los criminales? ¿Dónde se enfrentan? Ocasionalmente se da un tiroteo por ahí en donde mueren de uno de los dos lados, ¿no? O criminales o algunos militares. Hace poco vimos, hace como una semana, ¿no? Que creo que cayeron 2 personas de la Guardia Nacional, ¿no? Pero ¿cuál es el gran volumen? Estados Unidos lo entiendo que existe este tipo de lugares, porque pues estos metiches del mundo, metiéndose en guerras como en Afganistán, como en Irán, como en muchos lugares, que no sé quién los invitó, ¿no? Van y se meten de chismosos y les va como en feria. Ah, bueno, de esta gente que sí fue a la guerra y que sí enfrentó una situación de guerra, puedo entender que regresen a veces medio tocadiscos, ¿no? Medio trastornados. Pero estas sí son guerras, no fregaderas. Aquí tienes que dormir, como dicen, con un pie en la cama y el otro en el piso, porque si te tienes que parar, te tienes que parar. Es más, te duermes vestido, porque no sabes en qué momento va a pasar algo, ¿no? ¿En México? ¿En México qué pasa? ¿Por qué necesitarían tener atención médica especializada por traumas? ¿Por traumas de qué? ¿De abrazar a criminales? ¿De trabajar con ellos? Aquí lo hemos dicho, la milicia está pero más que metida con grupos de crimen organizado, y no de ahora, eso se sabe de siempre. ¿Quiénes eran, como dicen por ahí, decía una vez Broso, los distribuidores de marihuana mayores en México? Los militares. ¿Quiénes eran los que siempre tenían el acceso a la marihuana que se encontraba y que por ende después vendían? Los militares. Hoy día se habla de nexos con el crimen organizado, cuando menos en un 40%, ¿no? De los militares en ejercicio de lo que están haciendo. Al menos se habla de 40% de militares de alguna u otra forma ligados a grupos de crimen organizado. Igual que ahora la Guardia Nacional, ¿no? Desde que casi fue conformada la Guardia Nacional, creo que a las semanas, 2 semanas, resultó que un grupo de guardias ya estaban metidos con violadores y secuestradores, ¿no? Eso no es ningún secreto para nadie. Y aquel que se llame a secreto, pues está completo, o vive en otro país, o vive en otra dimensión, ¿no? Y entonces vas a hacer un centro recreacional de atención médica especializada, ¿para qué? Pues si tú no estás en guerra. Tú jamás, hay cantidad de militares en México que jamás siquiera han disparado un arma. En el sentido de defensa, sí, en prácticas, todas las que quieran, ¿no? Estos gastan balas, pero a lo bestia, practicando, sí, pero ya en el terreno, en lo real, hay gente que no ha disparado ni una sola vez, ¿no? ¿Traumas de qué? Insisto, y qué casualidad que se da en esta zona, ¿no? Una zona altamente turística, una zona altamente bella, para una casa de retiro, una casa de atención, una casa de no sé qué. Ya, es que esto ya les gustó más bien la buena vida, ¿no? Decían por ahí, qué casualidad con habitaciones de casi 50 metros cuadrados, ¿no? Habitaciones, eso es una casa. Las casas actuales de Infonavit, ¿verdad? Muchas casas de interés social tienen esos 50 metros, una casa completa. Ah, resulta que aquí son las habitaciones de más de 50 metros o 50 metros cuadrados de casa de descanso, para que, pues, ¿quién va a ir a descansar ahí? No, ¿esto qué es? ¿Un hotel VIP o qué cosa, no? Obviamente, insisto, fueron detenidos por la propia población y un juez echó para abajo el permiso, ¿no? Ah, pero ya saben que siempre salen. No, es que esto es de seguridad nacional.
No, a ver, espérame, tú dices que es una casa de retiro. ¿Por qué es de seguridad nacional? ¿O es una casa de descanso? ¿O es una casa de atención médica? ¿Por qué es de interés nacional? Ah, porque es de los militares. No, si esto nomás, de verdad, le soltaron un poquito la cuerda, como a los perros, ¿verdad? Y se echaron a correr. Y ahora ya más falta que quieran ser presidentes del país, que no lo dudo, ¿eh? Así como van, no lo dudo. Y que empiecen a querer puestos políticos y demás, ¿no? Vimos también una situación similar que fue esto por un accidente, no me acuerdo si fue aquí en la Ciudad de México. Un caso de una persona, no me parece que fue Veracruz, algo así fue, donde una persona, un camionero, un chofer de un camión de caña, atropelló a una persona en una bicicleta, la cual perdió la vida. Al investigarse, al ver creo que videos y una serie de elementos, se percataron que la culpa no había sido del chofer, que la culpa había sido de la imprudencia de la persona en la bicicleta, por lo cual, y creo que fue el Estado de México, ahorita que me acuerdo, En fin, igual muchos de ustedes vieron la nota, en donde la familia de la persona que falleció otorgó su perdón al chofer diciendo que sí, que no había sido culpa de él, ¿no? Que pues, había sido un accidente desgraciadamente con consecuencias, pero que la familia de ninguna manera culpaba al chofer por el accidente, precisamente por las pruebas vertidas, ¿no? Ah, no, pero a una jueza le valió 3 pepinos y 4 kilos de tubérculo poblano y etcétera, 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 y le dictó una sentencia condenatoria a esta persona, ¿no? Pues bastó con que, además se habla de una jueza muy corrupta, ¿no? Esta cuestión que definitivamente con esto que traen ahorita de la elección de jueces y ministros, debió haberse atendido previo, ¿no? Antes de llegar a los jueces de la Suprema Corte, antes de haber llegado a esta cabeza, debieron haber entendido primero los pies, que son donde está todo el problema, los ministerios públicos, los jueces en primeras instancias, que este es aquí donde está el problema de la corrupción, donde está el problema de la tranza. Aquí me he cansado de tratar de explicárselo a gente que no tiene ni siquiera una embarrada de conocimiento en este sentido, ¿no? Lo he dicho muchas veces, inclusive gente no tiene ni la menor idea de dónde está la Suprema Corte de Justicia todavía hoy día, ¿no? Ese edificio que está a un lado precisamente del Palacio Nacional, mucha gente no tenía ni la menor idea de qué es. Ah, pues ese es el edificio de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Los jueces de la Suprema Corte generalmente ven casos y cosas que tienen que ver con la Constitución y las cosas más grandes legales que pasan en México, no los crímenes comunes. No los secuestros, no los asaltos, no los robos en transporte, no, nada de eso atiende un juez de la Suprema Corte en primera instancia, ¿no? ¿Qué se debió haber hecho finalmente? Primero haber reformado todo lo de abajo. El primer piso, digamos, de ese edificio es el que estaba hecho, es para que me lo puedan entender de una forma muy clara tal vez, porque creo que de esta forma lo podemos hacer así muy clarito. Es una pirámide. La Suprema Corte de Justicia es la parte de arriba, la punta, la parte más pequeña. Lo que está podrido es la parte de abajo, que es la base, que es la parte más grande, que es la parte a donde todos ustedes y un servidor podemos o deberíamos de acudir en caso de una situación X, ¿no? Legal. Esa base, toda esa base de la pirámide es lo que está podrido, lo que no sirve, lo que está donde está esta jueza precisamente, que le dicta una culpabilidad y una prisión a una persona que ya la propia familia desistió de una acusación legal, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió? Y qué bueno, porque lo aplaudo enormemente. ¿Qué fue lo que sucedió? Que salió toda la gente de la zona, salió todos los vecinos y salieron toda la gente que conocía a esta persona como una persona honrada, honorable, a defenderlo. Cerraron calles, cerraron avenidas, paralizaron completamente el lugar, ¿no?
¿Y qué sucedió? Pues que no les quedó de otra. Porque estaban perdiendo el control y lo iban a perder totalmente. ¿Qué fue lo que sucedió? Que tuvieron que dejar libre a esta persona, ¿no? Pero esta señora, esta jueza, les puedo asegurar que ahí sigue. Lo que me da gusto es ver que sí, como decía alguien por ahí en una nota, sí se dan cuenta cómo verdaderamente esto de la unión hace la fuerza. Realmente y verdaderamente sí funciona. Con cosas como estas sí se dan cuenta que sí funciona. Otro caso que tuvimos también, y qué casualidad, esta loca desquiciada de Palacio, como el anciano delirante, me da risa cómo se referían a las cosas, ¿no? A lo que pasaba antes, a cómo se hacían antes las cosas, cómo a veces los jueces y demás daban el sabadazo, ¿no? Ah, pues esto sucedió también ahora, una nota que estuvo y aquí va a estar, ¿eh? Yo estoy haciendo este programa y vamos a ver todas las repercusiones que va a haber en estos días por la cuestión del SAT y la devolución de saldos a favor. El gobierno casualmente da su sabadazo en Viernes Santo, donde la gente está trabajando, a lo mejor de vacaciones y demás, y salen con la chistosada de que no van a pagar estos saldos a favor, ¿no? Es curioso porque lo que yo leí todavía hoy en la mañana y estaba yo viendo, tiende a que dice el SAT, ahora sí ya salió, ya vieron que no, como que no pegó como ellos esperaban, ¿no? No sé qué creían que iba a suceder, que la gente se iba a entregar, que la gente no iba a hacer nada, que la gente se iba a quedar quietecita y tranquila, disfrutando lo votado. No, aquí ya estamos hablando de dinero. Y cuando hablamos de dinero estamos hablando de lo que a la gente verdaderamente le pega, le impacta. Y solamente cuando nos impactan en algo que nos importa, porque parece ser que la vida humana a mucha gente no le importa. Cantidad de gente que ha perdido familiares, amigos con el crimen, con el seguro social, con el Mengele Gatell en la pandemia. Parece que la vida no les importó. A muchos pareciera ser que no les importó. Perdieron familiares, amigos, se perdieron familias completas. Y parece ser que a nadie le importa la vida humana en ese sentido. Por la vida humana per se. Ah, pero te tocan el dinero. Ah, no, aquí sí ya estás hablando de otra cosa completamente distinta, ¿no? Aquí sí brincaron más de 10, ¿verdad? Por decir una cantidad. Y entonces sí empezaron las redes, pero de plano, ¿qué digo? A incendiarse. Esto fue toda una conflagración, ¿no? Maldito gobierno ladrón, etcétera, que ya salió el SAT el día de hoy, a anunciar que no, que todavía ha sido un error en los servidores, en los sistemas electrónicos, pero que no, a todo mundo le van a regresar su dinero. Yo me preguntaba, ¿otra prueba más? Otra prueba más de estas que hacen los gobiernos para quedar en el poder más tiempo, para extender sus tiempos, para hacer esto y aquello y lo otro. Y que lo acaban. Digo, pasó con lo de la CENTE, ¿no? Una reforma que iba a pasar ahí, la pseudocientífica, y ya se la votaron, ¿no? Tuvo que desecharla, tuvo que echarla para atrás, porque la CENTE se le puso de mírame y no me toques, y quitó la reforma que iba a echar a andar, ¿no? ¿Qué fue esto del SAT? ¿Otro experimento más para ver si nos podemos quedar con el dinero de la gente? Sabemos que el gobierno no tiene dinero. Era una manera de hacerse de un dinero que no les pertenece, pero yo lo decía con una amiga que es contadora, ¿no? Sí, ahora dicen que se los van a devolver a todos, que no se preocupen. ¿Cuándo? ¿Un mes? ¿2 meses? ¿3? ¿En cuántos meses? Porque esto se llama también jineteo de dinero, y muchos de ustedes han oído hablar de ello, ¿no? Jinetear dinero es utilizar dinero que no te pertenece, meterlo a bancos para que genere más dinero, después devuelves el dinero original, pero te quedas con la ganancia, ¿no? Esto yo lo decía, es un ejercicio que hace mucho el Partido Verde, ¿no? El líder del Partido Verde, el Niño Verde,
tiene un negocio de venta de casas, de bienes y raíces en Estados Unidos. El dinero de las prerrogativas que se le entregan al verde sirve para eso. Este tipo compra propiedades en Estados Unidos, las arregla con el dinero que le dan de prerrogativas, y una vez vende las propiedades, se queda con la ganancia, y el dinero que, digamos, el partido le prestó, se lo devuelve. Finalmente es su partido, ¿no? Él utiliza, no sé, de 100 millones de pesos, y ya vendiendo las propiedades, las vende y gana otros 100 millones. Bueno, él devuelve los 100 millones originales, pero ya se quedó con los 100. Esto se llama jinetear el dinero. En este caso, en actividades legales, como son los bienes y raíces, ¿no? El problema es que estás utilizando dinero que no es para esos fines. Este dinero es para fines propiamente políticos del partido, ¿no? No para estar arreglando casas. Bueno, en este punto el SAT es lo mismo. Todo ese dinero, que no es poco, lo meten a trabajar, a que genere dinero. Ellos se quedan con esa ganancia y te devuelven después de un mes, 2 o 3 o el tiempo que sea, si es que algo te devuelven, ¿verdad? Te devuelven ese dinero que tú estabas pidiendo por cuestiones fiscales, que tuviste saldo a favor, ¿no? Y ya nadie dice nada. Lo curioso, lo casual es por qué en Viernes Santo, ¿no? Cuando la gente estaba de vacaciones, no estaba enterada de nada o no se querían enterar de nada. El gobierno que se quejaba de los sabadazos, ¿no? De las acciones que tenían las cortes, algunos jueces contra criminales y demás, que los dejaban libre precisamente en fechas que son aparentemente inhábiles, ¿no? Y entonces nos damos cuenta de que, como dice mucha gente, pues la verdad es que nada ha cambiado. En el fondo, si ustedes lo ven, si ustedes lo analizan, si ustedes lo piensan brevemente, ni siquiera hacer gran análisis, ¿no? ¿Qué ha cambiado con este gobierno? Creo que estamos peor. Se dijeron que iban a hacer de la transformación y se dijeron que iban a hacer del cambio y se dijeron que iban a hacer de no sé cuánta cosa, ¿no? Pues sí, cambiamos para mal. Nada está. Ahora tenemos hasta comerciales norteamericanos en México. Háganme ustedes el favor. Un comercial en el cual se nos criminaliza. Un comercial que primero se transmitió en Estados Unidos, que ahora se está transmitiendo en México y en algunos otros países, diciendo, no, ni vayas a Estados Unidos, criminal mexicano. No, esto ya nos criminalizaron a todos. Y tiene lógica, digo, tengo que reconocerlo, ¿no? Vamos a ver el meollo del asunto. Si tú pasas ilegalmente, puedes no ser un criminal. Puede ser un doctor, puede ser un abogado, puede ser un arquitecto, puede ser la profesión que tú quieras, o ninguna, o simplemente un campesino. Y tú no tienes antecedentes legales ni tienes problemas legales alguno en México. O sea, nunca has sido condenado por ahí, no tienes, tu expediente está limpio. Bueno, ¿por qué sí son criminales? Y entendámoslo en ese sentido. Porque si tú cruzas la frontera de Estados Unidos sin documentos, de forma ilegal, automáticamente ya estás haciendo algo que es ilegal. Mucha gente no lo percibe así. No, pues yo nomás estoy pasando para buscar una mejor condición de vida. Ok, ellos tienen reglas, ellos tienen leyes. Cruzar la frontera sin su permiso, que es un permiso que te da muchas veces una visa, un visado. Si no pasas con nada de eso, estás entrando ilegalmente, por lo tanto, eres un criminal. Cuando ellos se refieren a que vienen aquí como criminales, pues sí. En el estricto sentido de la palabra, efectivamente eres un criminal, porque entraste ilegalmente al territorio norteamericano. Y yo entiendo que el mensaje vaya muy bien para los norteamericanos. Pero ¿por qué ese comercial particularmente se está transmitiendo en México y en algunos otros países? Y la pregunta es, ¿y quién lo permitió?
Decían en el programa en la mañana con Susana Uresti, y tiene toda la razón, ¿eh? Mientras en México se está discutiendo lo de los corridos y música que hace apología del delito, esto veía yo un analista que hablaba de que esto viene tan, digo, se hacía en el pasado, ¿no? Es ahí donde tiene su origen todo esto. Mucha gente hizo corridos, hizo canciones, hizo música de Zapata, de Villa, de sus proezas, ¿no? Pero eso a nadie le parecía mal. Ah, porque eso había sido en el pasado. Eso había sucedido ya, o sea, no era actual, ¿no? No, pues ahora es tan actual como los grupos de crimen organizado, ¿no? Y están en esa discusión con la música. Que si la prohibimos, que si no la prohibimos, o que sí hacemos o que no hacemos, ¿no? Y yo me preguntaba, porque estaba yo platicando con algunos familiares, ¿y las narcoseries del Epixerdo, Ibarra, esas no tienen problema? El problema es con la música, que a muchos puede gustarnos o no. A mí este tipo de música jamás me ha gustado y lo he dicho en varias ocasiones. Bueno, a mí no me gusta, a mucha gente sí le gusta. Y no porque a cierta gente le guste ese tipo de música, ya los vemos matando a ciudadanos, andando en la calle armados, que se sientan Camelia la Tejana o qué sé yo, ¿no? No. Porque esto es tanto como lo que se ha dicho por años, que los videojuegos también hacen violentos a los niños. Pues no, tampoco, ¿no? No hay pruebas contundentes, fehacientes, creíbles, que indiquen que un niño que juega videojuegos violentos o agresivos se va a volver un violento, agresivo, sicario o algo, ¿no? Ni una sola. Ah, pero lo verdaderamente focal, nadie lo atiende. Tenemos estos comerciales, y sale la loca científica a decir que van a cambiar otra vez la Constitución, que ya de plano esto ya les gustó, este jueguito de cambiar la Constitución, que van a meter a la Constitución una regla, una norma de qué sí se puede y qué no se puede transmitir de cosas que vienen del extranjero, ¿no? Estados Unidos, a final de cuentas, está haciendo lo que ellos consideran que tengan que hacer, ¿no? Esto, ¿cómo llegó? Aquí habría que analizar cómo llegó estos videos, estos comerciales a México. ¿Y por qué? ¿Y quién los permitió? Porque el problema está, el problema real no está en quién hizo. Es como en estos días se expuso la película La Pasión de Cristo, ¿no? Se llama La Pasión, nada más, no se llama La Pasión de Cristo. Esta película de Mel Gibson que tantas críticas causó, ¿no? Es una maravillosa película, a mí tengo que reconocerlo, ¿no? Cruda como ninguna, pero muy realista. O sea, mucho más cercano a lo que pudo haber pasado en la realidad que muchas películas que nos presentan donde son casi caricias lo que vemos en otras películas. No, esta fue con un realismo brutal, ¿no? Tal vez, a lo mejor un poco más, pero no, es que para como nos han contado la historia, por ejemplo, de Jesús, ¿verdad? Y su crucifixión, esta película de Mel Gibson se acerca mucho más a lo que definitivamente debió haber pasado. Hay muchas otras que lo tocan desde otra perspectiva. No, esta sin duda fue la más cruda. Y tan cruda fue que muchas de las cosas que sucedieron y pasaron con este actor fueron reales. Un latigazo que recibió que le dejó una herida creo que de 14 centímetros, ¿no? Operaciones que le hicieron a corazón abierto por problemas que le provocó la producción de esta película, ¿no? La ejecución de esta película al actor principal. Golpizas que se llevó realistas, reales, o sea, que pasaron. Esto no fue un sueño, no, esto pasó. Y son cosas, damas, caballeros, que de verdad hasta que no las vemos, no las percibimos y no las vemos, no, porque para criticar hay que ver, ¿no? No tenemos problemas con cine así, con programas así, con miniseries así. Pero ahora tenemos problemas con un comercial
que sin duda está mal. Está mal en el sentido de que utilízalo en tu país, lo produjiste para Estados Unidos, muéstralo en Estados Unidos. Me parece del todo mal que haya llegado a México, pues es lo que Trump está buscando, con lo que nos lleva amenazándonos desde que entró a la presidencia. Pero decía alguien, y lo creo que lo comentamos todavía el miércoles, decía alguien por ahí en redes, a ver, esta señora pseudocientífica está hablando de nacionalismo mexicano, está hablando de que no nos hincamos ante nadie, y que la soberanía, y que la madre, y que la manga del muerto, y que el pollito que corre en la calle, y que, en fin, una sarta de tarugadas. Pero decía esta persona, pero igual se inclina y se agacha ante los designios del demente anaranjado, ¿no? Casi casi le dice, empínate, y ella se empina. Mándame a criminales y se los manda. Ya nada más falta que le mande algo, le mande pedir a algunos políticos criminales y se los van a mandar, ¿no? Y entonces, ¿de qué sirve que te llenes la boca con tu nacionalismo si acabas hincada ante lo que este idiota te está pidiendo y ni siquiera lo que él te pide, lo que sus empleados, sus achichincles, como esta señora del video, que se siente no sé qué, la Rambo, la Terminator de la justicia de... porque esta señora sale por ahí en varios noticieros que he tenido en Estados Unidos, obvio, esto no llega a México, en donde se siente la Rambo, la Terminator, no sé, la depredadora, ¿no? En muchos programas deteniendo a migrantes completamente desprotegidos, ¿no? No, pero llega con todo su séquito de mafiosos, armados hasta los dientes, casi casi con bazucas y lanzamisiles, para detener a una persona ilegal, ¿no? No, y es que aquí no vamos a permitir y nosotros y de veras sale como si esto fuera película, típica película americana, obviamente, ¿no? Engrandecida con su chaleco y toda llena de granadas y armas y ametralladoras, y le digo casi casi una bazuca en la espalda, ¿no? Esto es publicidad. Esto es amedrentamiento. Porque eso es lo que buscan, espantar al migrante. Es como ahora les decía yo también que tenemos una campaña muy, muy intensa en algunos medios noticiosos, particularmente de aplicaciones, de CFE, ¿no? No, y vamos a ir contra los que se roban la luz y contra los que no pagan, y vamos a ir contra esto y vamos a atacarlos y los vamos a meter a la cárcel con penas que van hasta de 30 años y les vamos a meter multas de $250,000 y eso lo he estado viendo casi todos los días, ¿eh? Pero yo lo decía, pues es que cuando tú haces mal las cosas en ciertas áreas, primero tienes que corregir lo que hiciste mal. Esto lo hizo Calderón. Desapareció Luz y Fuerza del Centro para crear CFE, la Comisión Federal de Electricidad. ¿Pero qué pasó? Que extinguió nada más Luz y Fuerza del Centro, pero no puso correctamente a la CFE. Para empezar, CFE, como lo he dicho antes, para que la gente esté enterada, es una empresa de comodato. ¿Qué es una empresa de comodato? Una empresa que simplemente maneja un negocio como este de la CFE. No tiene alcance legal, no tiene nada, porque ni siquiera el más de 50%, según datos por ahí extraoficiales, al menos el 50% de la población en México no tiene un contrato con CFE. Sus contratos habían sido con Luz y Fuerza del Centro, pero como Luz y Fuerza del Centro fue extinguida, nunca hubo un contrato, no hubo una recontratación con CFE. Hay gente que yo se los he dicho, yo conozco a mucha gente que inclusive quitó el medidor, lo guardó y se conectó directamente, no siquiera tiene un medidor.
Pero insisto, partimos de ahí. CFE es una empresa de comodato, no tiene alcance legal. No te puede multar, no te puede meter en un problema, porque no tiene ni siquiera nada con qué hacerlo. ¿Que te estás robando la luz? No. Y sí al mismo tiempo. Pues sí, en el plano, digamos, real, ¿te estás robando la luz? Pues sí. ¿Pero tiene un alcance legal dentro de todo? No, porque no existe un contrato, no existe algo que te establece como un probable criminal, ¿no? Insisto, ya al esta empresa estar con un servicio, con un manejo de empresa de comodato, pues jodido estamos. Esto es como le pasaba al INAI y como le pasaba a muchas otras instituciones, que nunca le diste dientes para hacer las cosas, ¿no? Te pueden dar la información, te van a decir que estás haciendo algo mal, sí, pero no tienen el alcance legal para sancionarte o para meterte en un problema, ¿no? Y es increíblemente simple resolver eso, damas, caballeros. Borrón y cuenta nueva. Una propuesta de su servidor en el año pasado que buscaba yo ser un candidato a la presidencia y que todavía sigo con ese interés, yo creo que para el 2030. Eso es lo que tendríamos que hacer. Primer punto en CFE. Medidores nuevos, digitales, perfectamente bien calibrados y de lectura remota, como ya los hay Estados Unidos, Europa, con una nueva recontratación domicilio por domicilio. Nos vamos a llevar su medidor, le vamos a poner uno nuevecito en ceros y vamos a firmar el contrato nuevo. Ahora sí, todo, usted no debe nada, ya, borrón y cuenta nueva, vámonos para atrás, no vamos a ver ni para coger impulso. Aquí está el nuevo contrato, su nombre, el nombre, firmamos todo y ahí está. Medidor nuevo, perfectamente bien certificado, con las instancias que haya que hacerlo, para ver que el medidor realmente esté funcionando como Dios manda y como debe de ser, con el consumo real. Yo se los decía aquí. Con un amigo que tengo yo que trabaja o trabajaba en Luz y Fuerza del Centro, me lo dijo. Y en CFE también los conocí. Los medidores actuales que tenemos en México tienen un promedio de entre un 10 y un 20% de falla de consumo a favor de CFE. Esto es, los reguladores, los medidores están puestos para que tengan una lectura de un 10 o un 20% arriba de lo que realmente están consumiendo. Digo, nada más para que se avienten, como dicen por ahí a veces, de forma vulgar, ¿verdad? Este trompo a la uña, ¿no? Estos medidores que CFE, que antes, Luz y Fuerza del Centro, que todos si se fijaban eran de USA, algunos de ustedes que hayan sido curiositos. Todos los medidores que se tenían en México eran de USA. Y se mandaban a hacer específicamente al grupo USA. Bajo ciertas especificaciones. Porque yo un día le dije a una persona, ¿por qué no compras los medidores, por ejemplo, en Europa, que son muy buenos? No, esos no se pueden utilizar en México. Lo decíamos aquí la semana pasada. ¿Por qué no se pueden utilizar? No, porque no están calibrados para México. ¿Y cuál es la diferencia? No, es que la luz en México es diferente. ¿Cómo es diferente? Un medidor, como muchos medidores de muchas cosas, para lo que sirven es para medir un consumo. Sea a 110 volts o sea a 220. Lo único que hace el medidor es registrar tu consumo. ¿Por qué el consumo es diferente en México al de Europa o al de Estados Unidos o al de Oriente? Pues que los kilowatts y los megawatts y los gigawatts no son iguales o son diferentes en México. ¿En México son unidades de medida distintos o cómo? No entendí. Otros países, y disculpen lo largo del video, ¿verdad? Pero otros países tienen sistemas métricos, por ejemplo, diferentes. Pulgadas en Estados Unidos, creo que centímetros también en Europa, en México. Pues nada más hay que hacer la conversión y se acabó. No, estos medidores no. Estos medidores en México registran un consumo más alto, entre un 10 y un 20%, de los medidores europeos y norteamericanos. ¿Por qué? Porque están alterados. A veces yo lo explico de una forma muy simple,
y que a muchos no les parece tan simple, pero de verdad es increíblemente simple. Es como un coche. Un coche está diseñado, por ejemplo, para que lleve una medida de llanta. El velocímetro está puesto precisamente para esa medida de llanta. Ya vemos que es una medida de llanta tamaño de 16 pulgadas. Esta llanta al girar está calibrada de tal manera el coche que cuando el coche gira con esas llantas de 16 pulgadas, el velocímetro funciona perfectamente. Y como el velocímetro va conectado a la transmisión, está diseñado el coche para que funcione así. ¿Qué pasa si ustedes meten una llanta más chica? Al meter una llanta más chica, va a dar más vueltas esa misma llanta por un mismo recorrido. Hablemos en 2 kilómetros. En 2 kilómetros, por decir una cifra, no digo que así sea. Pero en 2 kilómetros una rueda, vamos a suponer, da 1000 vueltas. Una de 16 pulgadas. Si yo le meto una de 14... va a tener más o menos un 10 a un 15% más de giro. Porque es más chica. ¿Qué sucede? Que el velocímetro va a aumentar. Porque en vez de dar 1000 vueltas, da 1200. Pero el coche no está diseñado para... Entonces el velocímetro puede ser que registre una velocidad más rápida, porque la llanta está girando más veces que lo que debería de ser. Y entonces aquí ya hay un error. Porque el coche a lo mejor no va a 120 kilómetros, va a 100. Pero como tú le pusiste una llanta más chiquita, pues el problema es que ya el velocímetro ya aumentó ese número de vueltas. Y pasa lo mismo al revés. Ustedes métanle un ring 20 cuando debe de llevar 16. Y resulta que ya estamos aumentando más o menos un 25% el tamaño de la llanta. ¿Qué sucede? El fenómeno contrario. Ahora el velocímetro, en vez de marcar más, va a marcar menos. Porque esas llantas, ahora en vez de necesitar 1000 vueltas para recorrer 2000 kilómetros, ahora resulta que esa llanta va a requerir 800 vueltas para recorrer esos mismos, porque son llantas ahora más grandes. Y entonces el velocímetro te va a marcar que a lo mejor vienes a 80, cuando verdaderamente vienes a 100. Esto de la luz es un poco lo mismo. Estos medidores de USA estaban puestos de tal manera que giraban más veces de las que debía de ser por el consumo de luz. Entonces ustedes todos acabamos pagando entre un 10 y un 20% más. Hay medidores en México, de estos medidores, que ustedes pueden bajar el switch. Y hay medidores que siguen funcionando. Muy lentamente. Pero sigue girando. Pero si ya bajaste el switch. ¿Cuál es el argumento de luz y fuerza? En este caso de CFE. No, es que has de tener una fuga de corriente. A ver, espérame. Si ya le bajé el switch. Ya no están tocando los fusibles. Ya está apagado. ¿Cómo es que tengo una fuga? Una fuga sería si ustedes desconectan todos los aparatos de su casa y dejan el switch arriba. Si ustedes desconectan todo en su casa, todo lo que pueda conectarse lo desconectan, no debería de estar girando el medidor. Si gira, es que hay una fuga exactamente de luz. Algún cable ya se peló, algún cable está aterrizado, algo está sucediendo que está generando un consumo de luz. Por eso muchos sistemas hoy día lo que hacen es que se aterrizan, se les pone un cable, digamos, neutral que se llama. ¿Para qué? Para que en el caso de que eso suceda, de que hay un cable que está pelón, como le llaman, un cable que está vivo, no esté generándonos un consumo. Pero esto pasa en la menor de las veces. El problema, insisto, radica en que el medidor está puesto a modo para que tenga un consumo más alto. Lo que me decía esta persona que trabajó en CFE y en Luz y Fuerza del Centro es que es de un 10 a un 20%.
Si ustedes tienen un consumo y ustedes pagan 500 pesos, en realidad deberían estar pagando 400. El otro se llama robo. Por eso, ¿qué haría yo cuando a mí me lo preguntaron como probable candidato? Yo era lo que les decía. ¿No? Borrón y cuenta nueva. Y vamos a cambiar todos los medidores por medidores precisos, probados y certificados. Nada de que vamos a mandarlo a hacer con nuestros cuates de USA. No, no, no. Vamos a mandar traer, si hay que traerlos del extranjero, los mejores. Y vamos a cambiar los medidores de todo México. Y borrón y cuenta nueva. Pero igualmente vamos a hacer esta contratación muy necesaria. Porque esto efectivamente sí tiene que tener un alcance legal. Sí, ya basta de robarse. Es un beneficio, efectivamente, es como le llaman, una necesidad básica primaria de los seres humanos, sí. El agua y la luz. Pero tiene un costo producirla. Pero aquí también es donde hay que encontrar alternativas. Hablaba yo de los coches eléctricos y del problema que generan. Vamos a hablar de ello en el día de mañana. Porque aquí hay muchas cosas más que hablar también con esto. Se habla de estos vehículos eléctricos que está queriendo generar México. No, esa no es la solución. El problema no es más coches a las calles. El problema es porque ya hay demasiados coches en las calles. Y eso es donde tenemos que trabajar. No en hacer más coches mexicanos o extranjeros, no. El problema no es que hagamos coches baratos o caros, no. El problema es que ya hay demasiados vehículos. Y yo aplico la máxima de un gobernador en Nueva York. El chiste no es de dotar de un vehículo a todos los ciudadanos. Él lo decía de Nueva York. El chiste está en que dejen los coches para moverse en transporte público masivo. Pero en México no lo van a hacer si tampoco en el transporte existe seguridad. Mañana hablamos de ello. De verdad, no se me olvida, va a ser el primer tema con el que entremos. Porque aquí hay mucho más que hablar y que decir. Así como lo hacemos con luz, así lo hacemos con el agua, así como lo hacemos con muchas cosas. Esto es lo que tenemos que darnos cuenta que está muy mal. Esta gente política sigue experimentando con nosotros y están viendo a ver en cuál sí caemos y en cuál no, en cuál sí cedemos y en cuál no. Esto el Poder Judicial, no vayan, de verdad, no pierdan su tiempo. Esto está más que arreglado, esto ya está planchado y listo. Criminales, mafiosos, corruptos, violadores, abusadores, padres inconscientes, de eso está lleno esta elección. ¿Eso van a ir a elegir? ¿Criminales? ¿Mafiosos? ¿Gente a modo? De verdad, yo sí los insto a todos aquellos que nos vean a que no participen en esto. Por ahí había yo corrido un hashtag que les había yo comentado antes. Hashtag, yo no me presto a la simulación. Yo espero que de verdad ninguno de ustedes lo haga también, ¿no? Y de esta forma demostremos, como sí les decía yo, como este caso de esta persona que atropellaron y de este chofer, que unidos sí hacemos una gran diferencia. Acompáñenme, vamos al cambio, vamos por el verdadero cambio, este sí cambio, por lo menos en la forma de hacer las cosas, ¿no? Desde la independencia, desde un ciudadano como su servidor, desde un probable candidato como su servidor, simplemente ciudadano, con experiencia y con capacidad, en donde yo busco conformar un equipo profesional independiente, que trabaje verdaderamente para todos ustedes y para todos nosotros, porque finalmente todos estamos en este viaje, en este bote, ¿no? Un bote que nada más, un barco que nada más está dando vueltas y vueltas y más vueltas y nunca va a ningún lado, porque eso les funciona a ellos. Que el bote no vaya a ningún lado, porque ellos siempre ganan. Y nosotros como ciudadanos comunes somos los que siempre perdemos. Y así será hasta que ustedes decidan lo contrario. Yo espero tener la oportunidad de sensibilizarlos de aquí a entonces, si Dios me da vida, e ir por ese cambio que México necesita. Ese México que ya nos merecemos. Ese México diferente que quiero hacer para ti y para todo México.
Cuídense, pásenla muy bien, excelente noche si nos están viendo en el estreno, buenos días, buenas tardes si nos están viendo en diferido, cuídense mucho, pásenla muy bien y hasta mañana.